Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, continuamos con esta serie de estudios que estamos teniendo. Y como hace unos domingos atrás habíamos mencionado, por lo menos yo les mencioné, la realidad de la inauguración del reino de los cielos. Y luego se habló de los ciudadanos del reino y de todo lo que va sucediendo en este tiempo según la dispensación que nos ha tocado vivir. Pero como todas las cosas que comienzan, también llegan a su fin. Por gracia de Dios también esta presente dispensación va llegando a su fin. Y digo por gracia de Dios porque es la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Por un lado, es una esperanza grandiosa. Por otro lado, también a nosotros que nos toca vivir en estos últimos tramos, es de gran responsabilidad entender el lugar que ocupamos y que ya nuestra visión no es tanto hacia el pasado, de las cosas que han acontecido, que las revisamos, porque, como hay ese dicho, ¿no? El pueblo que olvida su pasado está condenado a cometer los mismos errores. Eso lo dice en el orden humano. Los cristianos debemos aprender a mirar atrás para dar gracias a Dios por todo lo que Él hizo, pero principalmente ya nosotros tenemos que empezar a considerar la participación de la Iglesia, nuestra participación, especialmente en los eventos futuros, que se denominan escatológicos, las cosas que vendrán. Ya lo pasado, pasado. Y como decía Poncio Pilato, de una manera sabia en un sentido de punto de vista humano, pero real en Cristo, lo hecho, hecho está. Y en nuestras vidas, y en la Iglesia, y en la historia de la Iglesia, ocurre exactamente lo mismo. De la historia de la Iglesia que fue escrita con sangre, que fue realizada a través de los siglos, ya está. No podemos volver. Sí repasarla para que lo que nos queda hacia el futuro tenga una proyección clara, concreta, bien definida de la posición bíblica que cada uno de nosotros y nuestras iglesias deben tener pensando en estos hechos futuros que son mejores para nosotros aún que los que han esperado estas cosas y, como dice la misma palabra de Dios, la han saludado desde lejos. El primer acontecimiento que debemos mencionar es que debe cumplirse textualmente Juan 14:3. Habla en la Biblia, en el libro de Juan, en el Evangelio de según San Juan, el capítulo 14, el verso 3. Y dice así: y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa del Señor que indefectiblemente ha de cumplirse. Y necesariamente, era más que necesario que el Señor se fuera. No podía permanecer en la tierra, sino que debía cumplir lo que en el plan de Dios Padre estaba dispuesto para el Hijo, y a lo cual el Hijo se ofreció, que era venir a este mundo, llegar al momento de la cruz
y allí dar su vida en favor de cada uno de nosotros, redimirnos, comprarnos por precio e inmediatamente, días más, días menos, ascender a los cielos. Eso tenía que ser así. ¿Recuerda que dijimos? ¿Y por qué tenía que ser así? ¿Que era necesario que Cristo ascendiera a los cielos? Por la sencilla pero tan importante razón que debía cumplirse aquella promesa que si yo me fuere, enviaría al Espíritu Santo de la promesa, que viene a este mundo a completar lo que Cristo, o a edificar la iglesia que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Una cosa era tan necesaria como la otra, que Cristo viniese al mundo para salvarnos, como irse de este mundo para darle lugar a la tercera persona de la Santísima Trinidad a cumplir la obra de la edificación de Cristo y de la formación de Cristo en nuestras personas y a completar el número de los redimidos. Esto nos tiene que quedar claro, ¿no? Es importantísimo, y así lo dice Cristo. Y si me fuere y os aparece, vendré otra vez. Entonces, el evento futuro que ahora nosotros estamos esperando y que está más cerca que cuando creímos, es esta parte. Vendré otra vez. Es una promesa de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos olvidemos nunca que en todo este desarrollo y en toda esta obra está implícita y explícitamente comprometida la Santísima Trinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, y cada uno de ellos ha de hacer aquella obra para la cual se ha ofrecido. En cuanto al Hijo, hay textos claros que dicen a quién enviaré y quién nos irá, y la respuesta del Hijo es: heme aquí, envíame a mí. No así del Espíritu Santo, pero sí la promesa: si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el Hijo viene del Padre y el Espíritu Santo también procede del Padre. Los dos, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, vienen a completar y hacer lo que el Padre Celestial, que es mayor que todos, no mayor en cuanto a virtudes o a esencia, porque es Dios, pero sí en un orden establecido eternamente, donde el Padre es el que envía y nunca es enviado ni del Hijo ni del Espíritu Santo. Esto nos tiene que quedar claro. En la Escritura siempre es el Padre el que envía al Hijo y el que envía al Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo envía al Padre, ni el Hijo envía al Padre a hacer algo. Y eso lo vamos a ir viendo, si Dios lo permite, en futuros textos que iremos leyendo. Ahora bien, esta palabra que dice vendré otra vez nos habla claramente de su segunda venida. Ya la primera la realizó, venido al cumplimiento del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, ¿verdad? Ahora bien, cuando asciende a los cielos, la promesa, y antes de ascender, es esta: vendré otra vez. Ahora, esa venida de Cristo, que es la que estamos esperando, la palabra de Dios se ocupa en enseñarnos que ha de acontecer en dos etapas que tienen que quedar muy claras y bien entendidas conforme lo enseña la palabra de Dios. La primera etapa de su segunda venida es hasta los cielos. No ha de pisar la tierra. Vendrá y será hasta las nubes. Cristo no llega a la tierra. La segunda etapa de su segunda venida es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 1,
versículo 7, vamos a leerlo. Y esto lo tenemos que repetir, aunque alguno tal vez lo sepa, en honor a los hermanos nuevos que están con nosotros, y tal vez algunos no lo saben, porque para no confundir los momentos importantes también. Dice, he aquí que viene con las nubes. Debemos aclarar que estas nubes que habla la palabra de Dios no son las nubes que nosotros conocemos de lluvia. Son nubes de Dios, de las cuales nos habla aún el Antiguo Testamento, cuando dice que Él cabalga sobre las nubes. Son nubes especiales que cubren la gloria de Dios. No son las nubes que nosotros conocemos. A veces pensamos, vienen las nubes y miramos las nubes que nosotros conocemos. No son nubes de vapor. Las nubes de Dios son otra cosa. Es como la luz de Dios. No es la luz que conocemos con nuestros ojos. La gloria de Dios es otra. Y la oscuridad de Dios también es otra. No es la oscuridad de las tinieblas del pecado. Dios se cubre de oscuridad para que no le veamos, porque nadie le puede ver. Entonces, he aquí que viene con las nubes. Vamos a compararlo con el libro de los Hechos, el capítulo 1. El capítulo 1, cuando el Señor se va despidiendo, en el versículo 9, luego de darle la promesa del Espíritu Santo, y habiéndole dicho estas cosas, 1:9 estoy, ¿no? Dice, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y acá nos dice en el 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Esa es su ascensión, y es el mismo carácter de ese tipo de nube que no es la que nosotros conocemos naturalmente hablando. Es la nube de Dios. Es lo que Dios describe, y vuelvo a repetir, en otras partes de la Biblia, y es muy similar a aquella nube, columna, nube, que cubría y que descendía hasta el tabernáculo cuando la gloria de Dios se presentaba en el mismo. Es un hecho realmente maravilloso de Dios. No voy a decir fantástico, porque fantástico tiene que ver con fantasía, y no es un hecho de fantasía, es una realidad. Es un hecho realmente maravilloso, glorioso de la manifestación de Dios. Ahora bien, no debemos confundir este momento de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, cuando dice, y todo ojo le verá. Porque en esta primera etapa de la que estamos hablando, y es la que vamos a hablar hoy, realmente va a suceder de una manera que nadie absolutamente, salvo los creyentes redimidos, salvos, serán participantes y podrán ver, cosa que quedará velada al resto de la humanidad. No lo podrán ver. Ahora bien, esto ya lo predicaba Judas. Si dan vuelta la hojita ahí de Apocalipsis donde estamos, en Judas, el capítulo 1, que es el único que tiene, el versículo 14 nos habla de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Mire desde qué tiempo ya, Se tenían claro estos hombres de Dios, y Enoc, recuerden, es aquel que caminó con Dios y fue llevado de Dios en un carro de fuego, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Quiere decir que lo que nos habla Apocalipsis acá, en el capítulo 1, verso 7, tiene que ver con eso. Cuando ya Cristo regresa absolutamente con todos los redimidos y a la vista de todo el mundo. Antes no va a ser visible. Antes queda velado a los ojos de la humanidad, incrédula, por cierto, rebelde, que va a tener que pasar por
periodos realmente tormentosos cuando la iglesia sea quitada. Lo que vamos a mencionar en esta mañana son conceptos particularmente muy, en algunos tal vez metiendo un poquito, pero muy puntuales. No podemos ingresar en cada uno de estos porque esto es todo un tema muy amplio, pero principalmente para que tengamos una idea un poquito más clara de estos hechos escatológicos que nosotros estamos esperando. Y por supuesto, desde ya, esto lo va a creer un verdadero creyente, un hijo de Dios, renacido, pues tiene el Espíritu Santo en el corazón. Para el que no lo tenga, estas cosas le van a resultar locura. La realidad es esa. Y puro misticismo. Entonces, para un creyente, esta es la razón de su existir. Y la esperanza bienaventurada. ¿Sí? Cuando decimos bienaventurada, hablamos de 3 veces feliz. Pero no se refiere a la felicidad que nosotros conocemos humanamente hablando, sino a aquella felicidad que da Dios al corazón, que es inefable y glorificada. Es una felicidad que está por encima de todas las pruebas, de las dificultades, de las situaciones, de las enfermedades, de las descomposturas, de lo que podamos tener. Es una felicidad distinta y una esperanza que se renueva. Y hay que renovarla y permanentemente hablarla. Y Pedro decía, y no me cansaré de repetir las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, para mí es seguro. Tiene la importancia entonces de repetirlas. Ahora bien, todas estas cosas van a suceder en los cielos. En la tierra acá, mientras tanto, así a rasgo muy rápido, una vez que sea quitado el que ahora impide, inmediatamente se desatará la maldad, el misterio de iniquidad que hasta ahora está siendo contenido por la presencia del Espíritu Santo y de la Iglesia, aunque vemos muchas cosas malas, nuestros ojos hoy día están viendo muchas cosas malas, en todos los órdenes. No obstante, no es ni de imaginar cuando sea quitado la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Dios eterno de los cielos, cuando sea quitado de la tierra, no vamos a tener idea nosotros de lo que va a suceder con la humanidad. A veces uno contempla tanta maldad que hay en las personas, en el andar diario, en su conducta, en sus respuestas, en sus procederes, y en tantas cosas que quedan ocultas a nuestros ojos, pero que suceden y que después salen a la luz. Imagínense cuando ya no haya nada que impida. Cuando el dique, cuando dice, porque le vendrá el enemigo como un río, dice. Mas el Espíritu de Jehová levantará banderas. Imagínense cuando se ha quitado esa bandera y ese río de maldad se desate en los corazones de las personas en todos los órdenes. Ahora bien, la lección esta tiene que ver con esa primera parte de su segunda venida. Tuve que anotarme porque es un poco extensa y trataré de ceñirme, la verdad que cuesta un poquito. Algo muy importante que nos debe quedar como concepto. La forma de su venida, cómo ha de venir Cristo. Y esto tenemos que aclararlo porque justamente es algo que ha sido combatido a través de los siglos por toda suerte de personas modernistas, racionalistas, de la era científica particularmente, de estos últimos tiempos, por los filósofos de la antigüedad que han cuestionado esto y que vendrá personalmente. O sea, Cristo vendrá personalmente. O sea, no va a enviar. Ahora estamos siendo sostenidos, acompañados, guiados por la presencia en nuestros corazones y en los de aquellos, todo aquel que le recibe del Espíritu Santo de Dios, que está en nuestros corazones, que ha venido a morar y no se va más de nosotros desde el momento en que creímos en Cristo como Salvador personal,
fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y no se va más. Él no se va más, porque ese ha sido su compromiso y así lo ha hecho. También se reveló, y lo sigue haciendo el Señor, a través de los ángeles, espíritus administradores. Y lo vemos esto desarrollado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero también en forma muy activa en el Nuevo Testamento. La presencia de los ángeles de Dios, ¿no? Yo creo que debe haber más de un hogar que debe tener el ángel de Jehová, acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Creemos eso? Que en cada uno de nuestros hogares hay un ángel de la guarda. Siempre se dice, ¿no?, que cada niño tiene un ángel de la guarda. Bueno, los hijos de Dios también. El ángel de Jehová acampa. Si realmente muchísimas cosas no nos suceden, es porque hay un ángel que ha sido dado a cada uno de nosotros para que nos guarde, más allá de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. A veces con el tiempo, particularmente cuando llegamos a determinada edad, decimos, pensando, yo pasé tantos peligros, pasé tantas cosas y fui librado, el Señor me libró, el Señor me salvó. A veces, por un instante de tiempo, somos retenidos en un lugar y momentos siguientes pasa un accidente delante. Yo soy testigo, a mí me ha pasado. Les cuento así muy cortito, me gusta siempre contar una cosita. Yo era joven, tenía 16 años, recién empezaba a venir acá y estaba todavía entre eso de si trabajaba los domingos o no, venía a la iglesia o iba a trabajar. Y una mañana me había venido a buscar el patrón que tenía, que me quería mucho, no me quería perder. Y me vino a buscar el día anterior que me necesitaba porque tenía un pedido muy grande para un casamiento. Entonces me pidió que vaya. Bueno, dije, voy a ir. Y estaba sentada, después se cayó y mató a un chico. Ese refugio que se hacía de hormigón y que tenía como unas parecitas. Entonces yo estaba sentada en la punta de esa parecita. Y estaba con esa duda, qué sé yo. Y de repente miro así para aquel lado, de donde viene el frigorífico Pedro, y venía un auto de esos viejotes, pero a toda velocidad venía. Pero una velocidad, se veía la polvareda que levantaba. Le asfaltó, pero levantaba polvareda, ¿no? Entonces yo lo miré, no sé por qué, pero fue cuestión de, ya faltando 2 cuadras para venir, me levanté, pero no porque tuviera miedo o algo, sencillamente me levanté, no sé por qué, supongo que después lo atribuía a la presencia de Dios, ¿no? Y me retiré así, y mirá, y así como vino, se subió arriba del lugar donde estaba sentado. Ya rompió todo el auto, rompió la pared. Y digo, ese mismo refugio, tiempo después, se cayó por golpe también de un camión y mató a un compañero nuestro de juego, Lechuguita le decíamos, porque era flaquito, rubiecito, y le reventó la cabeza. El techo contra y quedó ahí todo parramado, seso, todo. O sea, y si uno piensa, ¿cuántas veces el Señor nos ha librado? Nosotros no lo entendemos por qué. A veces sentimos que alguien nos estira, o del brazo, nos damos vuelta, no hay nadie. Pero no tenemos que olvidar que hay una promesa de Dios. Es el ángel de Jehová, que acampa. Gente que tal vez nos quiere hacer daño y que por alguna razón es impedida de acercarse y hacer el daño que quería hacernos. Nosotros inconscientemente, a veces inclusive no andando en los caminos. Bueno, ese día, esa mañana me decidí y dije no voy más a trabajar los domingos. Y no fui más a trabajar en la pizzería, ni de tarde ni de noche, ni de mañana, dejé la pizzería. Nunca lo entendió este hombre. Pero bueno, el Señor utilizó eso y me guardó. Y así otras experiencias que podría contar, pero bueno, se nos va la hora. Y la Escritura nos revela
que esa venida ha de ser también en forma concreta de Cristo. Fíjense en 1 Tesalonicenses 4:16. Perdónenme que a veces les cuento estas cosas, pero para que vean, y para que entendamos a veces que hay cosas que suceden y que exceden a nuestro entendimiento, pero no debemos olvidarnos que somos hijos de Dios y que a pesar de lo que somos, el amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Y nos libra y nos ayuda. Fíjense, 1 Tesalonicenses 4:16, página 231 del Nuevo Testamento. Y ahí está el cumplimiento de esta promesa. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Promesa bendita. En esa primera etapa, Él en los cielos, y no vamos a entrar en el tema de la resurrección, eso será para tema siguiente, pero es promesa de Dios. El Señor vendrá, el mismo Señor, el que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. En Efesios dice así, el cual fue y se sentó a la diestra de Dios. Y nos sentó juntamente con Él en ese lugar. En Él estamos cumplidos. La promesa ya lo hemos leído en Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y viene con un propósito, para tomar y llevar a su prometida, a la iglesia. Eso lo vamos a ver muy clarito en Efesios. Antes, volviendo para atrás un poquito, en Efesios, el capítulo 5, verso 27. Para presentársela gloriosa, 5:27, página 220 del Nuevo Testamento. Página 220 dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Limpiarnos, quitar tantas arrugas. ¿Saben lo que significa eso, no? Para las que se han casado con vestido blanco, imagínense ponerse un vestido todo arrugado, manchado. Como las que se casaron con vestido, ¿cómo querían que estuviese su vestido? Impecable, ni una manchita. Bueno, para presentársela gloriosa para sí, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ese es el propósito de Dios con nosotros. Sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito. Y antes, en el versículo 25, dice, así como Cristo amó a la iglesia, en la última parte, y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. De la palabra nos limpia. Obedecer la palabra limpia, lava. Porque la palabra de Dios es limpia, es santa y es pura. Y el que la ama y la guarda, tiene en su vida el testimonio, la experiencia personal de haber sido lavado y limpiado, y cómo me limpia y me guarda la palabra. Es interesante todos los elementos que Dios nos da para ser guardados. Recién hablábamos de los ángeles, que nos guardan, acampa alrededor y los defiende de tantas cosas que hay alrededor nuestro. Y la palabra también nos guarda, porque nos previene. La sangre nos limpia de todo pecado. Para eso fue derramada. Pero la palabra nos limpia porque nos previene para que no pequemos. Eso es interesante. Por eso es limpia. Porque no hagas tal cosa. No hagas tal otra. No hagas. Cuán difícil es entender eso, ¿no? No hagas.
tantas cosas que ensucian, que arrugan, que manchan, que entristecen. No hagas. Y eso, si hiciéramos solamente caso a eso, es la palabra la que produce esa obra en cada uno de nosotros. Esta venida corporal de Cristo, decíamos rápidamente, es una pena porque eso lo estamos estudiando también, lo hemos estudiado en la reunión de oración. Ha sido muy cuestionado desde el principio. Hablan en 2 Timoteo 2. Un poquito más para el lado de Apocalipsis. 2 Timoteo 2, página 239, como colectivo, 239. Fíjense, más el 16 podemos leer. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. Este pensamiento es un pensamiento filosófico de carácter verdaderamente herético, una verdadera herejía. Alguno dirá, pero sí, si la resurrección es ya hecha. En Cristo sí, y en nosotros, en Cristo también. Pero no está totalmente cumplida. Y aparte, lo que tenemos que entender, que todo pensamiento modernista, racionalista, dice una cosa, afirma una cosa, a la vez negándola. Porque este Himeneo y Fileto verdaderamente fueron condenados por el apóstol Pablo, y lo que hacían era tan peligroso y tan malo para la iglesia como puede ser la gangrena en una persona. La gangrena es una infección muy grande que termina matando a la persona si no es tratada. Bueno, este es un movimiento filosófico y se los voy a leer puntualmente para que no nos quede en duda. Esto porque es importante la síntesis. Himeneo y Fileto, lo leo así, no me equivoco nada y les queda. Después, si lo quieren leer, los que tienen la síntesis, en la página 43. Himeneo y Fileto negaban la resurrección física del Señor al decir que la resurrección era ya hecha. Miren ustedes, ¿no? Cualquiera dirá, sí, pero si está diciendo, está bien lo que dice, ya es hecha. Pero la negaban. ¿Por qué? Porque aplicaban que solamente era en el sentido espiritual, no en el hecho físico real. ¿Entienden? Es ya hecha, pero su decir, que parecía verdad, sin embargo, lo negaban al decir, sí, en el aspecto espiritual ya resucitó, pero realmente su cuerpo nunca resucitó. Eso cuando se aclara, dice eso. Entonces, los críticos actuales, y ese pensamiento sigue hasta el día de hoy, ustedes ven que hasta el día de hoy sigue habiendo gente que cuestiona la resurrección física del Señor. Hay quienes todavía están buscando el cuerpo de Cristo. Hay quienes todavía están... y es más, hay pensamientos actuales hasta que niegan, inclusive, que Cristo fue real. Que Cristo fue verdadero. Es un pensamiento filosófico de herejías que cuando se meten en la iglesia producen estas cosas. Los críticos actuales de hoy en día, cuyo pensamiento siguió a través de los siglos, dicen que Cristo no resucitó corporalmente y que su resurrección, fíjense, quiere decir supervivencia del espíritu más allá de la muerte. Fíjense toda la dialéctica que utilizan. Más allá. Y que las apariciones de Cristo eran de carácter espiritual incorpóreo, que eran como visiones que tenían, que no era real, era como que veían espíritu.
o peor aún, que se trataba de alucinaciones de fanáticos. Y eso lo hemos visto en los estudios acá, escrito, libros de grandes pensadores, entre comillas, grandes pensadores, según la mente de los hombres. ¿Y cuántas veces escuchamos esto en gente común, que niegan, que dicen que son ateos y aplican esto totalmente? Que su espíritu encarnó corporalmente en sentido existencial en todos. Todo es palabrería. Ustedes fíjense lo que dice acá, ¿no? Evitas profanas y vanas parlerías. Estas vanas parlerías hablan de palabras huecas sin sentido. Mucho gregué y no dicen nada. Y al contrario, niegan la realidad tan simple y tan básica para un creyente que creer que Cristo resucitó en cuerpo, en alma y en espíritu. Eso cree un creyente. Yo creo eso. El que cree distinto a eso, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hay que discernir los espíritus. Todo aquel que cuestiona esta realidad no tiene a Dios ni a Cristo en su corazón. Esa es la realidad. El que pone esto en duda tendría que revisar su experiencia de verdadero convertido. El creyente no duda en que Cristo resucitó en cuerpo, en alma y en espíritu. Y luego dice que mientras su cuerpo quedó muerto, el cuerpo murió, esas y otras apostasías, que son apartamientos de la verdad, provienen de cuanto escuchan a espíritus de error y producen doctrinas de demonios. Habría mucho más para leer, pero no tenemos el tiempo. Bueno, todo esto surge de los que niegan esta segunda venida en forma corporal. Gracias a Dios que siempre hubo, a través de todos los tiempos, hermanos fieles que se levantaron contra todo esto. Para Pablo fue una lucha muy grande, porque esa filosofía, porque eso surgió de pensamientos filosóficos, que eran los modernistas de ese momento, había cundido en todas las iglesias, en Colosas, y Pedro también habla de eso, y el apóstol Pablo lo menciona en Corinto. Por eso dice, el que dice que Cristo nos resucitó, vanas entonces nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, todo eran ataques contra la iglesia. La palabra de Dios lo afirma, ya lo hemos leído, en Hechos, que así como los testigos que estaban en el monte vieron ascender a Cristo, así descenderá, en forma corporal. Y ese cuerpo lo vieron los discípulos en muchas oportunidades, y lo describe el apóstol en una de sus cartas, que se presentó a uno, a otro, hasta 500 juntos, y en un momento comió con ellos, estuvo presente delante de ellos, aún traspasó las paredes, pues ya tenía un cuerpo glorificado, o sea, no sujeto a las leyes de este tiempo, sino como primicia de los que durmieron, y eso también se aplica en ese sentido. Como primicia de los que durmieron, ese hecho tenía una condición especial de poder atravesar los muros sin necesidad de abrir la puerta. Eso lo pueden leer en San Juan, cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos y cerradas las puertas, Cristo se les presentó en medio. Entonces, aún eso, que eso lo pueden después, si alguno toma nota o escucha el mensaje, lo puede leer en Lucas 24, cuando el Señor habla de su segunda venida, en San Juan 20, 26, y en 1 Corintios 15, donde se habla justamente de la gloria del cuerpo de Cristo, que ya no está sujeto a las leyes de este mundo. Son otras leyes ya, que rigen
el cuerpo de Cristo y que un día regirán el cuerpo de los redimidos. El hecho de que vendrá en una nube, ya lo hemos mencionado, la forma que será. Esa nube no es lo que habíamos dicho. Y también debemos decir que su venida en esa primera etapa será tan rápida como lo que equivale al abrir de un ojo. La versión 60, que aunque parece muy rápido, porque yo estuve investigando y según los entendidos que pueden medirlo, abrir y cerrar los ojos, ¿cuánto les parece que se tarda? Yo lo veo de 3 a 4, 3 o 4 décimas de segundo en abrir y cerrar los ojos. Así dice la versión 60, que está mal, porque nuestra versión dice en un abrir de ojo. Y según los entendidos, se abre más rápido que lo que se cierra el ojo. O sea que eso lo podríamos, esos 3 décimas de segundo, en 1 décima y media de segundo, agarren un reloj y miren, los que tienen una agujita, tac, así, ya es un segundo. Imagínense la décima parte de eso, no es nada. No es nada. Algunos dicen será como la luz. Pero vuelvo a repetir, la luz que conocemos no es la luz de Dios. La luz de Dios es más rápida todavía. En una oportunidad, en las conferencias que daba don Armando Di Pardo, un modernista le cuestionaba el pasaje de Daniel cuando dice que fue enviado de Dios para hablar con el profeta y darle la revelación. Dice, es imposible que tal cosa acontezca. Porque de ser así, todavía estaría viajando el ángel para llevarlo. Es como querer contener el mar en una cucharita de café. Y Armando le dijo, no, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y la luz de Dios no es la luz del hombre. Esa es nuestra luz. Y es la medida que tenemos de la luz. Dios es más rápido que eso. Y si su palabra dice que puede estar en todo momento, en el mismo instante, en el corazón y en el pensamiento y en la necesidad de cada uno de los millones de creyentes que hay en el mundo, ¿es posible o es imposible? Para Dios no hay imposible. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Ahora estamos juntos, pero cuando nos separamos, cada uno tiene sus problemas, sus necesidades, sus pensamientos, sus oraciones, sus pedidos a Dios. Y Dios está atento a todo. Y nosotros somos un puñadito. Pensemos en los miles y millones de creyentes, en la redondez de la tierra, en ese mismo momento, orando y pidiendo, y Dios atendiendo y asistiendo. Y no se cansa, ni le sobrepasa, sino que puede hacerlo todo, y todo lo que hace, lo hace bien. Miren qué maravilla nuestro Dios. Ahora bien, si va a ser tan rápida esa primera venida, ¿cuánto tiempo tendremos para prepararnos para ella? A veces decimos, sí, bueno, más adelante. ¿Cómo que la palabra esa que usaste, Alfredo, el otro día? Procrastinar. A veces procrastinamos las cosas. Bueno, más adelante voy a servir al Señor, más adelante. Ahora no es el tiempo todavía. Tengo que solucionar esto.
Y cuando el Señor venga, no tendremos tiempo de nada. Imagínense. No tendremos tiempo de nada. Por lo cual es importantísimo entonces que nuestra actitud sea de vigilia permanente. Mirad y orad, porque no sabéis el día ni la hora, ni el instante en que el Hijo del Hombre vendrá. Y en ese instante de tiempo, que es inmedible, todos los redimidos ascenderán juntos con los muertos en Cristo al cielo. No voy a tener tiempo. Eso de espera que primero enterraré a mis muertos, espera que primero haré aquello. No hay posibilidad de nada. Por lo cual, se dice hoy, es hoy. Si hoy tengo que solucionar las cosas, hágalo ahora, ya. Porque el momento, el instante, el segundo, no lo sabemos. Y no quisiéramos que cuando venga el Señor nos encuentre desprevenidos. Ahora bien, y para ir terminando, estas señales de su venida tienen tres aspectos que se han repetido a lo largo de la historia, por si alguno les dice eso. En cuanto a la multiplicación de las cosas, de la maldad, por ejemplo. Eso ha sido siempre ha habido gente mala, pero lo que nosotros vamos viendo en este tiempo, podemos decir que se va agravando, no va disminuyendo. O sea que esa multiplicación de la maldad ha estado siempre, pero a medida que el tiempo se acerca, tanto más se multiplica la maldad en las personas y en las cosas. Su penetración de la maldad es a nivel de todos los estratos sociales. De todos los estratos sociales. Antes había gente que decía, bueno, por lo menos en tales personas se puede confiar. Y se podía confiar realmente. Porque la maldad no tenía ¿cómo podríamos decir? Esa penetración. ¿Qué podemos pensar? Y esto sin meterme en política, pero sí en el ejemplo, en el mal ejemplo de lo que estamos viendo de un presidente de una nación. Más allá de las banderías políticas, en eso no me voy a meter. La maldad, ¿qué podemos esperar de ahí para abajo? En la gente. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza es en el Dios de Israel. Ahí está. Porque el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Su penetración entra en todos los estratos sociales. En el aspecto moral, en el aspecto físico, en el aspecto económico. No hay cosa que no esté corrompida por causa del pecado. Desaparición de personas. En fin, sería innumerable. La ciencia que pretende permanentemente con sus pensamientos maquiavélicos, por decirlo de esta manera, y racionalista, discernir siempre lo que le pertenece y lo que es Dios, cosa que le va a resultar siempre absolutamente imposible. Y por último, su dirección. Todas estas cosas apuntan en una sola dirección y en un solo sentido, donde no hay arrepentimiento. Siempre decimos, convertirse es en la dirección que iba, dar 180 grados y volver en el sentido contrario. Esto no tiene vuelta atrás, no hay retroceso. Y apunta en una sola dirección y en un solo sentido, que es el advenimiento del anticristo.
y el reinado del hombre de iniquidad sobre la tierra. Cuando hablábamos al principio, se ha quitado de medio lo que ahora impide todo. Cuando ustedes ven todas estas cosas, cuando vemos las cosas que suceden en Israel, cuando vemos las cosas que suceden en el mundo, cuando vemos las cosas que suceden en los distintos países, bueno, muchas son tristísimas y dolorosas. Pero hermanos, levantemos los ojos porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Nos sorprende y nos alarma y nos asustan cosas que suceden, pero la esperanza del creyente está más allá, más allá. Esa señal le dan los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. Los judíos, las cosas que están sucediendo ahora, con todo lo que está sucediendo alrededor de ellos, que sería más que extenso hablar. Los gentiles, las señales que están dando, en todos los aspectos de maldad. Aumento de la maldad, de la ciencia, guerras, rumores de guerras. En este momento, yo lo iba a buscar y al final no lo hice, pero realmente hay más focos de guerras en todo el mundo que los que nos podemos imaginar. De todo tipo de guerra. Y también, principalmente, la explotación del hombre por el hombre. Todo ese maltrato de los hombres contra los hombres. Todo ese movimiento, queridos hermanos, nos demuestran que hay dos posiciones a tomar. La religiosa común de toda la gente que nos habla de la Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Una iglesia que no es fría ni caliente. Y más, como eres tibia, te vomitaré de mi boca. Apostasías, apartamiento de la verdad, herejías, cambiando la sana doctrina por pensamientos propios y predicándolas como si fueran verdaderas, lo que hablamos al principio. Y por último, la señal que da la vid verdadera, la iglesia de Jesucristo. Sufrida, por cierto, porque le decía a mi esposa en esta semana, la verdad, cómo se cumple la palabra del Señor, que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y es la realidad. Es la realidad. Cristo decía, yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Es largo. Separación de las cosas de este mundo, apartamiento, pacto con sacrificio con el Señor, testificar al mundo del Salvador y por último vivir la vida de Filadelfia. Todo eso con la esperanza bienaventurada de la pronta venida de nuestro eterno Salvador Jesucristo. En su primera etapa, Dios mediante, el domingo que viene, veremos la otra parte. Esto es la preparación para el arrebatamiento. Después veremos qué sucede. Pero hay eventos, no termina acá la cosa. Gracias a Dios para nosotros. El Señor nos bendiga, queridos hermanos.